La meditación no funciona, a menos que hagas esto. Y voy a tratar de ser muy breve en este video porque no quiero que parezca que este título está forzado para llamar tu atención. Verdaderamente creo, o te podría decir, sé que a menos de que hagas esto, estás perdiendo tu tiempo cada vez que te sientas a meditar o cada vez que intentas meditar. Y hay personas que pierden años de su vida meditando incorrectamente y literalmente perdiendo el tiempo. Y no solo es que pierdes el tiempo, sino que te pierdes de los beneficios que podrías tener y de las maneras en las que tu vida podría crecer si dejas de cometer este error. Yo cometí este error por mucho tiempo y cuando me llegó esta información, empecé a meditar de manera distinta, empezó a cambiar absolutamente todo. Y no es que sea una regla y un entendimiento detrás de por qué estoy platicándote esto. Y primero creo que vale la pena empezar por el problema. ¿Cuál es el error que la mayoría de los que meditamos casi siempre cometemos? Hay un entendimiento general de que para meditar hay que no solo observar los pensamientos, sino que dejarlos ir, como si fueran nubes que solamente están pasando, o como si fueran olas que no dejan de llegar a la orilla y van y vienen. Me gusta también mucho la analogía del tren. Es un tren que va pasando y hay distintos vagones y de repente tú te subes al tren y a veces no te das cuenta que te subes al tren y ese tren te lleva a otro lado. Uno de los errores más comunes es que no sabemos distinguir entre los pensamientos que nos distraen, de dónde vienen. Y hay dos grandes categorías de los pensamientos que nos pueden distraer cuando estamos meditando. Una, yo les llamo algo así como residuos del día. Son cosas que vienen de algo que viste, algo que escuchaste, una conversación que estuviste. Y por lo general pueden venir de hace 24, 48 horas. Y a veces logras identificar. Estoy pensando esto porque estaba comiendo en un restaurante y escuché algo de lo que estaban diciendo a 1 metro de mí. Pero además de las ideas o los pedazos de información residuales, los pensamientos que te llegan y te distraen, que vienen de cosas inmediatas que has vivido recientemente, tenemos los pensamientos que vienen de lo profundo del subconsciente. Estos pensamientos a veces son recuerdos y a veces son recuerdos de recuerdos, interpretaciones que le damos a un recuerdo vago y que le damos un juicio y un significado adicional a lo que pasó. Entonces está lo que pasó y después nuestra interpretación de lo que pasó. Y esa interpretación a veces es muy emocional. Y cuando algo es emocional, tendemos a reaccionar y a hacer cosas que no debemos de hacer. Entonces esto es algo muy serio. Esto es algo que no nada más tiene que ver con si medito correctamente o no. Tiene que ver con las cosas que afectan las decisiones más profundas de mi vida y mi comportamiento a través del tiempo. Entonces lo que pasa cuando no sabes distinguir entre un pensamiento que nada más es residual de los días recientes, que es información que sale a la luz de una manera superficial y que te puede distraer, y los pensamientos o las ideas, los pedacitos de información que salen y que tienen que ver con algo que ya vivimos. Entonces, para ser muy puntual, ir directo al grano con respecto a cuál es el error. Y después, obviamente, la solución. El error es que pensamos que la meditación solamente se trata de dejar ir los pensamientos para poder estar enfocados en nuestra intención inicial, que puede ser nuestra respiración o todo lo que está pasando a nuestro alrededor y nuestra percepción del momento presente. El problema es que hay pensamientos que salen y que no deberíamos simplemente hacer el esfuerzo de dejarlos ir y seguir en la meditación. Porque podemos pasar años intentando suprimir ese pensamiento, que no es un pensamiento inmediato de algo que
me llegó, una información que me llegó hace poco. Es algo que viene en lo que en la psicología se le conoce como trauma, que me gusta mucho el enfoque que tiene Gabor Mate del trauma, porque básicamente lo que nos está diciendo es que aunque el trauma muchas veces es familiar y que viene de decisiones que no pudimos controlar nosotros, que tomaron probablemente nuestros padres o familiares, el trauma tiene un lazo familiar muy fuerte, muy poderoso, que por eso a veces eso mismo lo hace más difícil de ser superado. Pero lo que nos dice Gabor Mate es que solamente nosotros somos responsables de cómo lidiamos con eso que no está resuelto todavía. Y la razón por la cual cuando te sientas a meditar, y que el ejercicio de meditación no es la meditación. Meditar es simplemente saber estar y disfrutar del paso del tiempo. Y hacer una meditación es lo que hacemos para saber si podemos realmente estar o no. Y la verdad es que en la mayor parte del tiempo no podemos simplemente estar, porque nuestra mente y nuestro ego quiere hacer, juzgar, planear, recordar y tener actividad mental que nunca para. Y es verdad que la actividad mental nunca para. Por ahí hay una frase que dice, no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfearlas. Y definitivamente el mundo se puede dividir entre las personas que están intentando detener las olas y las personas que están aprendiendo a surfear las olas. Pero lo importante es que no caigas en el error de que cuando viene un recuerdo, intentes dejarlo ir. Intentes convencerte a ti mismo de que no deberías de estar teniendo ese pensamiento y que la meditación la estás haciendo para practicar el hecho de que tienes que dejar ir. Y esto es verdad para los pensamientos inmediatos que te platicaba hace ratito, que podemos llamarles residuos de los días anteriores, pensamientos residuales. Estos pensamientos residuales también tienen relevancia cuando aprendes a tener sueños lúcidos, porque hay cosas que pasan en tus sueños que puedes directamente relacionar a cosas que te pasaron hoy, el día anterior o hace 2 o 3 días. Pero a diferencia de los pensamientos residuales, los pensamientos que vienen de lo profundo del subconsciente, de eventos que todavía no hemos terminado de comprender del todo, son nudos en nuestra psique que están esperando ser resueltos. Tenemos que deshacer el nudo. Entonces la solución es que si estás teniendo pensamientos superficiales del día a día o si estás preocupado por cosas de las cuales no deberías de estar despreocupado, esa es la razón por la cual meditamos, para aprender a regresar a nuestra intención inicial, a nuestro enfoque y a estar presentes. Y definitivamente nuestra relación con nuestra actividad mental no nos permite tener una meditación exitosa en la cual simplemente podemos disfrutar de estar, que es muy difícil, porque en el momento en el que simplemente quieres no hacer nada, te das cuenta de toda la actividad, el poder detrás de toda la actividad. Y definitivamente es algo que no se puede parar. Debes de aprender a navegarlo. Y el punto de todo este video es que la cosa más importante que puedes aprender a navegar tu actividad mental es conocerla con más profundidad. Deshacer los nudos que están ahí. Generar claridad, pasar de la confusión a la claridad. Y eso no solamente se llama autosanación, literalmente. Ese es el proceso de autosanación, sino que es el famosísimo conócete a ti mismo. Es la sabiduría del más alto orden, que antes se consideraba conocimiento oculto y ahora, como la información en nuestra era abunda, en la era de la información. En general hay un entendimiento de que el conocimiento de tu mente es un requerimiento básico para que pueda suceder todo lo demás. Entonces, cuando estás meditando,
y te llega un pensamiento que tiene que ver con un evento que te genera una reacción emocional, que no es algo nada más superficial, sino que tú definitivamente sabes, aquí hay algo que no he terminado de entender. Y de hecho, solo por estarlo pensando en medio de una meditación, por el hecho de que sale a la luz y se te presenta enfrente de ti, en el cine de tu mente, es como, eso me gusta mucho también como una analogía para la meditación, es sentarte a ver el cine de tu mente. Y esa película nunca va a acabar. Siempre van a haber imágenes o ideas o sensaciones o sonidos reproduciéndose en esa película. Pero lo importante es que cuando te sientas a ver el cine de tu mente, puedes reconocer de repente que hay ciertas cosas que necesitan de tu atención. Entonces esa es la paradoja de que nos sentamos a meditar para observar los pensamientos y dejarlos ir. Pero de repente llega un pensamiento que lo que necesita es que no lo dejes ir. Y hay gente que se pasa la vida dejando ir esos pensamientos que necesitan de su atención. La solución es que literalmente agarres una pluma, agarres una libreta. Esta es la libreta que yo estoy usando ahorita. Y definitivamente en el momento en el que llega a tu conciencia este pensamiento sobre un evento pasado o sobre algo que estás planeando o construyendo para el futuro, y que es algo que una y otra vez necesita tu atención o es algo que sabes que necesitas recordar, lo que tienes que hacer es sí o sí detener la meditación y anotarlo, profundizarlo, llevarlo a un lenguaje de claridad, porque eso es lo que verdaderamente genera el progreso, eso es lo que verdaderamente genera que avances, que sanes, que haya transformación, que haya verdaderamente alquimia. Si no, nada más te estás hipnotizando a ti mismo para ser bueno en dejar ir los pensamientos y regresar a tu enfoque, pero no estás haciendo el trabajo que necesitas hacer, no estás verdaderamente deshaciendo los nudos. Peligroso, puede ser muy peligroso caer en ese error, porque estás dejando a un lado el verdadero trabajo que debes de hacer. Y hay gente que lo hace por años, te lo prometo. O sea, hay personas que evitan por completo enfrentar sus demonios, enfrentar la energía que se necesita para deshacer los nudos mentales que están ahí atrapados y que no nos permiten vivir plenamente y desarrollar por completo nuestras facultades. Y entonces la meditación se puede volver en algo que no solo te hace perder tiempo, sino que te es como cuando dicen que te sale el tiro por la culata. Estás tratando de hacer algo y tiene el efecto contrario. Cuando solamente meditas para reforzar el músculo mental de dejar ir los pensamientos y llega un pensamiento que necesita de tu atención y por años lo dejas ir y te acostumbras a que ese pensamiento florece en tu mente durante la meditación y de repente simplemente te vuelves bueno en suprimirlo y en hacerlo a un lado y en meterlo en un cajón. Eso puede ser algo que te genere problemas muy serios por muchos años de tu vida. Y es tan fácil como parar la meditación y ponerte a escribir. Te prometo que si practicas el ponerte a escribir sobre las cosas que te generan confusión y al escribir intentas simplemente confiando en que cada palabra te va a llevar a un entendimiento más profundo, a un grado de claridad más específico, y que tengas una intención auténtica, un deseo de acercarte a la verdad, eso es lo que verdaderamente genera sanación. No es nada más meditar por meditar. Es verdaderamente hacer el trabajo que debes de hacer. Y es muy importante que no convirtamos la meditación en una cosa más que nos ayuda a escapar de la vida.